Buenos días y bienvenidos al primer episodio de la nueva temporada de nuestro programa para clientes en España. Los que nos seguís habitualmente sabéis que el año pasado iniciamos este programa para dar visibilidad a uno de los grandes retos de la transformación digital, la ciberseguridad. Por este plató han pasado grandes directivos de grandes organizaciones como Evo Banco y Telefónica, grandes colaboradores como Antonio Ramos, hacker profesional que nos explicaba algunos de los fraudes más comunes entre las bandas de crimen organizado en nuestro país, y Álvaro San Juan, víctima de una de estas estafas, en concreto de SIM swapping, que nos explicaba su escalofriante testimonio. Arrancamos este programa para explicaros la propuesta de valor de nuestras soluciones de seguridad de la mano de nuestro director comercial, Marco Piña, para la región del sur de Europa. ¿Qué tal, Pilar? Marco, bienvenido. Gracias. Vamos a hablar sobre seguridad, sobre biometría, sobre fraude. Los expertos dicen que cada 39 segundos ocurre un fraude digital, dato asombroso. Como asombroso es la cifra global de fraude, que, si no me equivoco, asciende a más de 50.000 millones de dólares. Así es, efectivamente. Es decir, como estás diciendo anteriormente, el fraude digital se ha multiplicado, fruto de la pandemia, fruto de la digitalización de los servicios. Es decir, las compañías en una situación como esa no tenían más remedio que digitalizar y se ha acelerado esa transformación digital, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que, como anteriormente, es decir, los malos podían estar operando en ciertos canales, pues los malos se van donde la gente se va. Si la gente se va al canal digital, los malos se van al canal digital. Entonces, la nueva propuesta de seguridad biométrica de Nuance va en el mismo camino, pero, por decirlo de una manera, no es algo que hayamos hecho ahora, es algo que llevábamos trabajando ya desde hace 4 años. Pero la pandemia, la digitalización, los retos del teletrabajo... es algo que lo ha acelerado todo, efectivamente. Esto. Pero claro, desde el punto de vista de los proveedores y las propuestas de valor... ¿Cuál ha sido la evolución de estos proveedores? Nosotros... Y no lo podemos negar, es decir, los clientes nos identifican como un proveedor de biometría de voz. Y esa ha sido la propuesta de Nuance desde el año 99. Fuimos la primera compañía a nivel mundial que puso una patente sobre biometría de voz, ¿vale? Y todo el mundo conoce todos los casos que hemos ido explicando a nivel internacional, los últimos casos en España, clientes, experiencias, más de 600 millones de huellas de voz y todo este tipo de cosas. Pero es cierto que ya Nuance desde hace 4 años, e incluso digamos analistas del mercado como Opus ya lo iban introduciendo en informes que publican anualmente, fuimos viendo qué otros elementos biométricos, ¿vale? Nosotros no hablamos o no decimos que somos un proveedor de biometría, somos un proveedor de seguridad, ¿vale? En su día tuvimos una solución de biometría facial, en su día tuvimos una solución de biometría dactilar y teníamos a la vez una solución de biometría de voz, porque entendíamos que tenía que ser una solución global. Fuimos metiendo una serie de identificadores inteligentes, fuimos metiendo nuevos algoritmos basados, digamos, en inteligencia artificial, redes neuronales, para poder hacer proyectos tan chulos como el que hemos hecho con Telefónica, que lo único que hacemos es saber si esta persona es mayor de 65 años o no es mayor de 65 años, y luego hablaremos al respecto. Por decirlo de una manera, la evolución, como ha dicho Opus en el último informe publicado en este año, es: hay compañías que siguen en esa visión de yo tengo una biometría facial, tengo una biometría dactilar o tengo una biometría de nicho, o compañías como la nuestra que ya tiene una solución más global. Y sobre todo, y lo iremos explicando en nuevos episodios, introducimos un nuevo concepto porque es fundamental y las compañías nos lo están demandando. ¿Voz con qué más? Biometría de comportamiento. Es decir, cuando una persona se conecte a una página web y está haciendo una transacción, si en un momento dado esa compañía te pide el DNI, si tú haces un copy-paste es algo raro. ¿De acuerdo? Si te pide que rellenes una casilla donde estás poniendo tu nombre o apellido y de golpe y porrazo haces otro copy-paste o no tienes una velocidad a la hora de introducir esa información, es algo raro. Si tu forma de navegar no se corresponde con los patrones que deberían ser de un usuario legítimo, es algo raro. Correcto. Hoy en día ya hay bots. Los conocemos, no vamos a explicar lo que es un bot. Los ataques, en muchas ocasiones, no son producidos con personas o grupos organizados al otro lado. Es decir, ya es mucho más fácil. La robotización, por decirlo de alguna manera, llega a todos los sitios. Entonces, los malos utilizan robots. Entonces, hay ataques de bots. Todos esos elementos son los que nosotros ahora, en la propuesta de valor que tenemos en el mercado y que llevamos trabajando desde hace unos años, la ponemos. Es decir, biometría de voz, sí. Detectores inteligentes, sí. Biometría del comportamiento, sí. Hay que explicarla porque además cada vez nos están llegando más demandas. Al final nos ponemos en esa categoría de proveedor de soluciones de identificación y autenticación inteligente,
frente a otras compañías que siguen siendo pues la biometría facial o la biometría de voz en un, digamos, propuesta de valor muy de nicho. Lo estás comentando constantemente, pero al final es una de las preguntas que se hacen nuestros clientes de forma constante, ¿no? Hay multitud de modalidades biométricas, ¿cuál es la adecuada, ¿no? Y en esa línea también, ¿cuáles son los puntos clave que llevan a elegir a un proveedor u otro, ¿no? ¿Cuáles son esas, qué evaluaciones hacen nuestros clientes a la hora de seleccionar a un proveedor como Nuance? Biometrías hay muchas, no las voy a explicar, es decir, cualquier dispositivo que llevamos lleva un elemento biométrico. Biometría facial lo tienes en tu móvil, biometría dactilar la tienes en tu móvil. Luego vamos a tener la oportunidad, que no hemos mencionado, de hablar con Nicolás Coello de Bancamark, que va a explicar por qué Bancamark arranca una iniciativa de biometría, decide hacerlo con voz y decide hacerlo con Nuance, ¿vale? Pero como introducción, es decir, los elementos biométricos que están en un dispositivo están en el dispositivo, ¿vale? Y para las compañías eso no vale. Hay otros elementos que no voy a adelantar porque Nicolás os explica muchísimo mejor que yo, ¿vale? Entonces, ¿por qué la voz es importante? La voz es importante porque es multicanal. La puedes poner en todos los canales. Pero hay ciertos aspectos, como he comentado anteriormente, donde la voz no puede entrar a jugar y tienen que entrar a jugar otro tipo de biometrías. La tendencia y lo que estamos viendo es que la biometría de comportamiento behavioral es un elemento que complementa o mejora en combinación con la voz la seguridad de los clientes. Y hay ocasiones que lanzas una, hay ocasiones que lanzas la otra o hay ocasiones que las combinas. Porque también tienes que tener en cuenta si el dispositivo es el correcto o es el legítimo del usuario, si un cliente está metiendo la información de una manera, navega de una manera, o en un momento dado, si tengo dudas de quién está al otro lado, pues oye, pues lanzo un doble factor biométrico, lanzo un factor biométrico de voz o puedo lanzar un factor biométrico de comportamiento o lanzo los dos. Y todo esto integrado en una plataforma pues donde tienes tus reports, tienes tus logs, puedes integrarlo con terceros, etcétera, etcétera. Por eso nosotros hablamos de plataforma de seguridad. No hablamos de biometría de voz solo, no hablamos de biometría facial, que además, por ejemplo, en el caso de la facial, todos los grandes proveedores de tecnología, y podemos decir nombres, aunque no los vamos a anotar, a mencionar, han abandonado esa línea. ¿Por qué? Porque los clientes la perciben como muy intrusiva, los enrollments, que es digamos la creación de tu huella, pues no son sencillos, no son usables, no gusta. Entonces se está viendo que los clientes perciben otros elementos cuanto más usables y más transparentes de una mejor forma, con lo cual el resultado de las compañías es mejor, la seguridad se va incrementada. Y por esa es por la línea por la que nosotros estamos De todo esto yendo. hablaremos en la guía del comprador que hemos preparado y que compartiremos con todos nuestros clientes. Muy bien, porque se me había olvidado comentarlo. Es decir, los clientes nos dicen, oye, esto es nuevo, entre comillas, evidentemente. Nosotros hablamos con CISOs y con gente y con los equipos de seguridad de las compañías. Pero podríamos decir que la biometría es, entre comillas, un poquito desconocida. Hay que decir las cosas como son. Y cuando los clientes dicen, ¿con qué compañía hago yo este proyecto? Pues no es con lo mismo que si dicen, oye, pues tengo que seleccionar un CRM. Hay experiencia, tienes muchísimas publicaciones, es conocido aquí, es qué elementos. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vamos a intentar es ayudar. Y lo que vamos a hacer es publicar una guía del comprador. Además, vamos a llamarla así, porque es una guía del comprador. Es decir, señor cliente, usted si tiene que hacer una iniciativa alrededor de este tipo de tecnologías o este tipo de seguridad, tiene que tener en cuenta una evolución, tiene que tener en cuenta una experiencia del proveedor, qué tecnologías tiene, qué plataformas, qué roadmap, cómo lo ven los analistas, qué referencias tiene, etcétera, etcétera. Y si estáis interesados, porque digamos lo vamos a explicar en nuevos episodios, pero si ya estáis interesados en recibir esa información, no hay ningún problema. Es decir, podéis escribir a Pilar o os ponéis en contacto a través de cualquiera de nuestros canales y os lo hacemos llegar, porque sabemos que hay muchos que ahora mismo estáis en esa fase. Decías que la tecnología biométrica es desconocida. Y hemos hablado mucho durante muchos años de tecnologías emergentes. Sin embargo, tenemos a Telefónica, tenemos a Ibercaja, Evo Banco, Bancamark, que estará hablando después, como bien has dicho. Y otras que no podemos mencionar. Otras que no podemos mencionar, efectivamente. Yo creo que hemos alcanzado un grado de madurez importante, ¿correcto? Y al final, ¿podemos hablar de que estas tecnologías ya están consolidadas y han llegado para quedarse? Sin duda, pero vamos a ver, ya lo estaban antes. Teníamos un problema, por decirlo de una manera, regional. Es decir, nosotros, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Asia Pacífico, UK y otros países en Europa estaban haciendo
cientos de implantaciones de biometría. En mi caso, por decirlo de una manera, perdonad que lo diga así, en mi caso, como responsable de la región sur de Europa, es cierto que cuando veíamos casos de uso y casos de éxito, a ver, me vais a permitir decirlo así, se nos quedaba un poco cara de tontos. Por decirlo de una manera, no entendíamos por qué otros mercados lo hacían y otros mercados no lo hacían, ¿vale? Es cierto que la biometría de voz estaba muy implementada en canales digitales, ¿vale? Y ahí sí que tengo que romper una lanza a favor de nuestra región en el sentido de digitalización, en esa definición de early adopters. Nuestra región en otras ocasiones ha sido pionera, ¿vale? Sí. Pues resulta que la biometría, tal y como, digamos, se entiende en su estado de madurez ahora mismo en nuestra región, ha venido por la transformación digital, ¿vale? Con lo cual, primero, sin duda, madura. Segundo, ya hemos roto. Es decir, ya podemos decir que estamos al nivel de otras regiones y de otros continentes y evidentemente, como estamos diciendo, es decir, la propuesta va desde un punto de vista digital, sin abandonar otros canales, porque hemos hablado, como has dicho, tuvimos aquí a Telefónica y tenemos otros clientes que luego, pues estoy seguro que comentaremos sobre cómo la biometría puede ayudar en otras cosas que no es seguridad, ¿vale? Pero esto está maduro. Me lo preguntaba el otro día un cliente, digo, sí, mira, curva de Gartner, estamos arriba en el punto de madurez, es decir, no tienes que explicar que vas a hacer un proyecto de este tipo desde un punto de vista, es un proyecto de innovación, no lo es. Sí, me viene a la cabeza la pregunta que sabes que me tengo que morder la lengua, pero si no lo digo, reviento. A mí me sigue pareciendo curioso que hayamos empezado a incorporar a nuevas referencias en nuestro mercado en la parte de digital security, ¿no? En la parte de seguridad digital. Y esto quizás es una pregunta para los que nos están escuchando, Marco, perdona porque la haga, pero a mí me sigue pareciendo sorprendente que a día de hoy no haya aterrizado primero esta tecnología en el puro contact center y en los canales telefónicos. Yo sé que ahora con Telefónica están cambiando las cosas, pero sigo preguntándome por qué no se ha llegado al call center como en otras regiones, ¿no? Yo creo que hay un punto y un elemento. En otros continentes o en otros países, los contact centers, por decirlo de una manera sencilla, son propiedad de la compañía. Son empleados de la compañía, es una unidad de negocio más de la compañía. En nuestra región no es que sea bueno o malo, pero la realidad es que son servicios en muchas ocasiones externalizados y que los dan terceras compañías. Y en el pasado yo diría que el driver principal era que los contact centers se veían o incluso se siguen viendo como una unidad de coste. Y en muchas ocasiones las compañías, desde el punto de vista de tomar decisiones, las tomaban o las siguen tomando desde un punto de vista eminentemente financiero. Cuando digo eminentemente financiero es cuánto me cuesta el minuto, cuánto me cuesta la llamada. Y la decisión del proveedor era quién me lo daba más barato. Y no lo podemos negar, se han deslocalizado servicios a Latinoamérica, Norte de África, etcétera, etcétera. Cosa que en otros países y en otros continentes no ha ocurrido, ¿vale? Y aquí me voy a permitir el lujo de utilizar una frase de un buen cliente y yo creo que un excelente ejecutivo como es Pedro Serrahima y que ya tuvimos la oportunidad de tenerlo, es las compañías tienen una oportunidad en sus centros de contactos increíble. Exacto. De ahorro de costes, de sinergias, de conocer mejor al cliente, de darle mejor servicio, de fidelizarlo. Y yo creo que eso es... En otros lugares la biometría y este tipo de soluciones han entrado por ese canal e incluso ahí no han roto todavía por digital y en cambio en nuestra región hemos roto por digital y yo creo que la consecuencia de haber roto por digital es luego la extensión a canales, digamos, como puede ser el Telefónica. Y tenemos ya algún caso al respecto. Ojalá que sea así, porque al hilo de este tema se está viendo que hay determinados segmentos de la población, ¿no?, que se sienten muchísimo más cómodos interactuando en este canal. La campaña esta, campaña. Digamos, los medios los medios, me salen televisivos, ¿no? Los medios de comunicación. Sí. Gracias, Pilar. Los medios de comunicación haciéndose eco de la campaña, digamos, de soy mayor, no soy idiota, etcétera, etcétera. Que yo cuando la vi no me sorprendió. Porque, oye, pues todos tenemos personas mayores alrededor y en ocasiones vemos que la tecnología es una barrera, ¿vale? Pero es cierto, que sean mayores no quiere decir que sean idiotas. Y la tecnología no tiene que ser excluyente. Yo muchas veces digo que la tecnología es buena si resuelve problemas. Exacto. Si con una tecnología resolvemos un problema o facilitamos la vida a las personas, es que es una buena tecnología. Si la tecnología no resuelve un problema y no facilita, no es una buena tecnología.
decir, podemos hablar de tecnologías buenas o malas, no de que la tecnología es mala. Claro. Y yo creo que la demostración, y por no extenderme, porque ya lo hemos contado, es el proyecto que hicimos con Telefónica. Donde que hemos publicado el case study además, lo vamos a compartir también porque ya lo tenemos publicado y es el claro ejemplo de cómo podemos ayudar, ¿no?, a estas organizaciones y a estos segmentos de la población a poder mejorar su experiencia de usuario, hay un sector pese a este boom de la digitalización. Hay un sector que necesita un tipo de atención diferente. ¿Hay una tecnología que ayuda a hacerlo? Sí. ¿Podemos con la tecnología de biometría de Nuance saber si una persona es mayor de 65 años o de una cierta edad? Sí. Pues usémosla. Si es que es tan sencillo como esto. Ni es excluyente ni es incluyente. La utilizo bien, la utilizo mal. Eso es. Y da una ayuda a un sector o a un servicio o a lo que sea. Compartiremos con vosotros el caso de éxito de Telefónica, que está generando resultados increíbles y que estoy segura de que puede ser de gran utilidad para la mayoría de vuestras organizaciones. Marco, no podemos dejar pasar por alto, que ya sé que es un tema que no nos gusta nada, la regulación. Hombre, no, es que no nos guste nada. Vamos a ver, no es el tema más excitante. Sí. No, eso es cierto. Sí, pero bueno, es verdad que llevamos hablando de regulación durante muchos años. Es cierto que en concreto en estos últimos 2-3 años en Nuance estamos trabajando con nuestro equipo, con nuestro Legal Counsel y nuestro equipo de Data Privacy para garantizar el cumplimiento normativo de todas nuestras soluciones. Tenemos todas las certificaciones en vigor, nuestras soluciones son fully compliance, pero bueno, ahora aparece un nuevo elemento, el cloud. Estamos evolucionando hacia el cloud, nuestros clientes tienen desplegadas estos proyectos y estas implementaciones en entornos cloud. ¿Cómo está el estado actual regulatorio respecto a este tema? No es como estaba el estado actual regulatorio, yo creo que anteriormente los clientes nos mostraban sus dudas, porque era algo nuevo, es lo que estábamos hablando anteriormente, es decir, oye, si ya les cuesta en un momento dado saber qué es lo que tienen que evaluar y cómo evaluar a un proveedor, imagínate cuando un área de tecnología, un área de innovación, un área de negocio quiere llevar a cabo un proyecto de este tipo y dentro de su casa lo tienen que llevar a un área de privacidad de datos, ¿vale? O lo tiene que llevar a un área legal, pues existe una regulación. Yo en ese sentido diría que ahora no es la conversación más incómoda, ¿por qué? Pues porque es lo que hemos dicho antes, es decir, tenemos a un Neobanco, tenemos a un Bancamar, tenemos a un Ibercaja, tenemos a un Telefónica, todos ellos en sus distintos, digamos, mercados han tenido que pedir una serie de permisos a los reguladores, han tenido que dar respuesta a los reguladores y los reguladores han dicho, perfecto, no hay ningún problema. ¿Vale? En lo que comentabas de Evolution Cloud, los clientes van a ir, nosotros evidentemente también vamos a ir. No es que vamos, ya estamos, ¿ok? Pero también es cierto que no todas las compañías pueden, desde el punto de vista de la regulación existente, a lo mejor hacer un despliegue cloud. Y algunas no tienen más remedio que hacerlo en on-prem. O algunas pueden tener un elemento que podríamos considerar híbrido y hay otras que evidentemente dicen, mira, yo me voy a cloud, ¿vale? Y ya, pues si me tengo que pelear con el regulador, me peleo, si tengo que explicar este aspecto bien desde un punto de vista de protección de datos, pues lo explico. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos problemas porque tenemos los 3 offerings, pero es cierto que a lo mejor a los clientes hay que darles más material. Entonces, igual que hemos preparado una guía de comprador, no lo voy a llamar guía de regulación, porque no es una guía de regulación, pero también va a haber un documento donde vamos a explicar a los clientes, oye, si tienes que hacer un proyecto de este tipo, pues tienes que tener en cuenta esto, y esta es la respuesta, y este es el cumplimiento, si es un entorno híbrido, pues de este tipo, y si es un entorno cloud, pues de este tipo, ¿vale? Porque hay que ayudar a los clientes, y es que al final, pues como vamos a hablar con Nicolás, los proyectos no es que sean proyectos de Nuance, o que sean proyectos de Bancamark, los proyectos son proyectos de Nuance y Bancamark, y los planteamos de esa manera. Y entonces, nosotros que tenemos que ayudar a nuestros clientes a dar respuesta y los clientes lo que nos ayuda a nosotros a entender qué es lo que necesitan. Y en ese sentido, pues lo que hemos dicho, pues señor cliente, usted que necesita una guía de comprador, pues aquí tiene una guía de comprador. Usted que necesita un documento que le dé, digamos, información para poderlo llevar dentro de su organización, para poder ayudar a responder al regulador, pues aquí lo tiene. Y es lo que tenemos que hacer como proveedor, ayudar a los clientes, y lo que los clientes tienen que hacer es ponernos retos a nosotros delante para entender no solo lo que necesitan hoy, sino como hemos hecho, pues hablaba de la biometría de comportamiento y la evolución de proveedor de nicho como otros a proveedor, digamos, considerado como proveedor de identificación o autenticación inteligente, conocer esos retos por adelantado, porque así nosotros podemos, digamos, evolucionar al mismo ritmo que los clientes necesitan hoy y en el 2025. A mí me alegra que no solo, como dices, son muchas las referencias de clientes que tenemos en la actualidad,
Pero además he tenido recientemente una conversación que me ha alegrado muchísimo con una persona, uno de nuestros clientes, que me hablaba muy positivamente frente a la posición del regulador, en este caso el Banco de España, completamente optimista y supportive respecto a este tipo de proyectos relacionados con la biometría. Y en concreto, un dato interesante que tendremos que perseguir en el futuro o en el presente cercano es este tema del cloud. Precisamente me comentaba que precisamente el regulador a un tipo de implementación on-premise no es ya ningún problema, no es algo totalmente aceptable, y que con el tema cloud tampoco es que haya ningún problema, pero que son procesos más lentos. Claro, y que quizás por temas de timings nuestros clientes deciden implementar este tipo de soluciones on-premise en vez de en cloud. Eso es normal, ¿no? es decir, tú tienes que entender que las organizaciones, sea una entidad financiera, sea una telco, sea una aseguradora, tienen una presión de negocio. Es curioso pero a mí lo que me parece curioso es que todo el mundo sabe que el cloud es mucho más seguro, las ventajas del cloud son infinitas, ¿no? Entonces, me parece que vamos a tener que seguir avanzando en nuestra relación con el regulador para dar visibilidad nosotros a las grandes ventajas, como te estaba diciendo, yo creo que lo que tenemos que ayudar es a los clientes a dar respuesta al regulador. Es decir, al final... Sí. Si un regulador se pone en contacto con nuestra compañía y nos hace una serie de preguntas, nosotros las respondemos. Sí, pero al final el regulador hace pregunta a las compañías, a las entidades. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aportar de una manera transparente toda esa información para que nuestros clientes puedan dar respuesta a reguladores. Pues como estaba diciendo, lo que hicimos con Evo, lo que hicimos con Ibercaja, con lo que ahora pues comentaremos con Nicolás de Bancamar, ni más ni menos. Cloud es un elemento más. Pues sí, exacto. Pues oye, hay que ir ahí porque, digamos, el mercado tiende hacia ese sentido. Empujaremos también. Pues si te parece bien, vamos a dar paso a nuestro cliente, así que muchísimas gracias por habernos escuchado. Os dejamos con nuestro invitado, con Bancamark, para que escuchéis los más datos sobre su proyecto. Muchas gracias. Gracias. Su voz lo dice todo. Por ello, en Bancamark lanzamos la firma de operaciones por voz. A través de este sistema podrá firmar sus transferencias con su voz. Este innovador método le ofrece seguridad. Su voz es única, como su huella dactilar. Agilidad. Las operaciones listas en segundos. Y sencillez. Solo diga: mi voz es mi contraseña. Así de fácil. Para poder utilizar este servicio solo tiene que, primero, tener la app de Bancamark descargada y actualizada. Y segundo, tener su móvil vinculado como dispositivo de confianza. Si todavía no lo tiene, acceda a la app y configúrelo a través de las opciones de Mi Perfil, Seguridad, Dispositivo de confianza y siga los pasos que le mostraremos en pantalla. Y ahora ya puede configurar su voz en menos de 1 minuto en 3 sencillos pasos. 1. Para empezar, entre en su app y acceda a través de la opción que le aparece en pantalla a realizar el alta de su voz. O bien, acceda a Perfil, Seguridad, Operar con voz. 2. Una vez conceda permisos para utilizar el micrófono, busque un lugar sin ruido de fondo y pulsando el icono del micrófono, diga: mi voz es mi contraseña. Repita la grabación 2 veces más. 3. Valide la configuración mediante coordenada más una clave que recibirá por SMS. Y listo, ya tiene su voz registrada. Podrá modificar este método de firma en cada operación simplemente pulsando en Firmar con un método alternativo. Bancamark. Crecemos juntos. Como continuación de la primera parte del episodio de hoy, donde hemos explicado nuestra nueva propuesta de valor desde un punto de vista de solución de identificación, seguridad y biométrica inteligente, tal y como algunos de los analistas del mercado como Opus Research han expuesto en su último informe, tenemos el placer de contar hoy también con Nicolás Coello de Bancamark, director de Sistemas y Tecnología. Muchas gracias por asistir. Gracias a vosotros. Y muchas gracias por vuestra disposición a explicar y a hablar sobre el proyecto que hemos llevado con vosotros y que donde habéis sido una entidad pionera y sois los primeros dentro de lo que es el mercado español en poner una solución de este tipo frente a los clientes. Después de la pandemia, después de todo este tiempo,
Diríamos que si hablamos desde el punto de vista de las agendas de los CTOs, de los CIOs, etcétera, etcétera, aparte de digitalización de servicios, aparte de experiencia de cliente y otros retos, la seguridad se ha convertido en uno de los puntos principales. El otro día leíamos un informe donde decía que cada 39 segundos se produce un fraude digital a nivel global, ¿vale? Y hablamos de más de 50 y no sé cuántos miles de millones de dólares en el último año en fraude, etcétera, etcétera. Entonces, como no puede ser de otra forma, es un punto principal, imagino, también dentro de vuestra entidad. ¿Cómo lo enfocáis? ¿Cómo afectan vuestra agenda? ¿Cuáles son esas decisiones que habéis llevado a cabo durante, digamos, estos últimos meses o estos últimos 2 años? Bancamar, como entidad financiera, pues la seguridad es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Y lleva muchísimos años con un excelente equipo de ciberseguridad que cuenta con algunos de los mejores medios y los más avanzados disponibles, tanto para protección de nuestros clientes como de todo nuestro entorno tecnológico. Y dentro del plan de digitalización de Bancamar, la seguridad siempre es uno de los factores transversales a cualquier tipo de iniciativa, transversales y uno de los principales. Además de tener iniciativas propias donde tiene un gran peso, como podría ser esta que vamos a hablar hoy de la biometría vocal, que afecta principalmente a la seguridad dentro de otros ámbitos. Muy bien. Hablando de, y ya entrando un poco al grano, y ya has introducido el punto de biometría vocal, una de las cosas importantes y que percibimos cuando hablamos con entidades y con compañías, y una de las preguntas que nos suelen hacer es, claro, tenemos que intentar dar el mayor nivel de seguridad, pero al mismo tiempo tenemos que intentar que los clientes puedan utilizar los servicios de una manera fácil, ¿vale? En vuestro caso, en la percepción que tenéis sobre este proyecto, la introducción de biometría de voz y, digamos, la recepción por parte de los clientes, ¿qué puedes contar al respecto? Bueno, yo creo que empezaría contando la biometría, ¿no? Y la biometría es, para todos nosotros, es nuestro día a día en el uso de las aplicaciones móviles. Yo creo que si alguno de nosotros nos quitan hoy en día la posibilidad de acceder a las aplicaciones móviles sin las huellas, sin el reconocimiento facial o lo que sea, nos volveríamos locos, no sabríamos dónde tenemos las contraseñas, no seríamos capaces de acceder. Es cierto, es cierto. Y Bancamar ahí también fue uno de los primeros iniciativas que tuvo en su plan de digitalización hace años. Pero sí que es importante resaltar la diferencia de los componentes biométricos. Esas biometrías que estamos hablando son biometrías que residen principalmente en el dispositivo. Y aquí estamos hablando de la biometría vocal, de ser una biometría que tiene el cliente, es propiedad del cliente, siempre los datos biométricos son propiedad del cliente, y almacena la entidad y permite la distribución en cualquier canal, ¿no? Luego, eso por parte de nuestros clientes es tremendamente apreciado porque ellos entienden la usabilidad que tiene, la facilidad de uso y la seguridad que les confiere el uso de esa biometría. Sí, en ese sentido es curioso porque en muchas ocasiones cuando hablamos con entidades y al mismo tiempo, bueno, no es tu caso porque tú evidentemente trabajas en tu área de trabajo dentro de la entidad es tecnológica, pero claro, cuando hablamos con las entidades no solo hablamos con la gente de tecnología, hablamos con gente de negocio, ¿no? Y en ocasiones dicen, oye, pero bueno, pues el iPhone tiene reconocimiento facial, sí. O como tú estabas comentando, tenemos el reconocimiento dactilar. ¿Por qué no lo hacemos con esto, no? Entonces, nosotros explicamos la razón, pero me gustaría también que la explicaras tú, porque hay una serie de temas que son importantes. Algunos pueden ser regulatorios y otros, en cambio, es propio de seguridad y de tecnología. Sí, el componente biométrico que habitualmente utilizamos en los dispositivos para el login es un componente que reside en el dispositivo. Tú te enrolas y está en el dispositivo. Cuando el dispositivo, lo más normal es que si tú, por ejemplo, cambias ese dispositivo, que esto es algo muy típico, cuando vuelves a tener un nuevo dispositivo, todos hemos tenido que volver a poner la huella dactilar, la cara, etc. Incluso algunos de nosotros, en mi caso, mi teléfono no tiene solo mi huella, ¿vale? Hay gente que puede poner su huella en su dispositivo y eso nadie es capaz de controlarlo. Pero en cambio en la biometría vocal sí que podemos controlar la unicidad de la persona con su huella vocal, porque eso no lo controla el dispositivo, eso lo controlamos desde la entidad, desde un servicio centralizado. Luego, una persona, una huella, y siempre es la misma, y además no tienes que volver a enrolarla. Muy bien. Ahora que ya comentas este tema, y ya entrando digamos, más en detalle en lo que es el proyecto que hemos llevado a cabo con vosotros, donde habéis introducido la biometría de voz para firma de cierto tipo de operaciones, nosotros siempre decimos
que es un proyecto de tecnología, pero que no solo es un proyecto de tecnología. Evidentemente hay un componente de seguridad y biometría, pero hay elementos que hay que tener en cuenta alrededor. Experiencia de cliente, cómo lo vas a comunicar, una serie de risk assessment, porque son importantes, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos puedes comentar? Porque hemos hecho varias actividades con vosotros. Me gustaría principalmente que si nos puedes comentar algo sobre esas sesiones de trabajo, sobre la experiencia, cómo la habéis probado internamente, la percepción de los clientes, es decir, un poco si nos puedes hacer un pequeño recorrido a lo largo de cómo se ha desarrollado el proyecto. De cómo se desarrolla. Pues lo primero es revisar qué tecnología vas a usar y si realmente la tecnología es usable, que esto no es tan obvio, ¿no? Sobre todo cuando nosotros empezamos, no todo el mundo decía tener tecnología, pero ahí fue cuando encontramos a Nuance y vimos que realmente su tecnología era fiable, realmente demostrada y respaldada por una empresa con la seriedad y la exigencia que nosotros tenemos en nuestros colaboradores. Después de eso, además, la probamos, hacemos pilotos, diseñamos cómo será la experiencia para el usuario, para ver si realmente esa experiencia llega a nuestros niveles de exigencia y es realmente utilizable para el usuario. Hacemos una integración, la tenemos algunas de las personas que tenemos más contacto con la tecnología, pasa a distribuirse realmente dentro de toda tecnología. Después pasamos a distribuirlo dentro de todo nuestros empleados, que lo usan ya en real, eso no es una prueba, simplemente es una validación antes de abrir a los clientes y finalmente lo distribuimos a los clientes, ¿no? Y aquí decir que nuestros clientes son unos clientes con una conciencia tecnológica elevadísima, gracias tanto a su perfil como que por parte de la entidad se les ha dado formación y se hace un esfuerzo en que adquieran esa conciencia de seguridad y de tecnología. Sí, eso es un aspecto importante porque vuelvo nuevamente también a los tiempos en los cuales estábamos hablando con vosotros. Uno de los hincapiés que nosotros os hacíamos, porque os enseñábamos vídeos, no digamos de clientes como podemos estar hoy, ¿no?, que están explicando su proyecto, sino vídeos donde entidades, por decirlo de una manera, hacían un anuncio, por decirlo de alguna forma, donde explicaban de manera muy sencilla a sus clientes: oye, vamos a poner un nuevo elemento de seguridad, es un elemento de seguridad biométrico, etcétera, etcétera. Y recuerdo vuestra reacción al principio como diciendo: oye, pues es una idea muy positiva, porque evidentemente en muchas ocasiones las compañías, ya no hablo de entidades financieras, las compañías ponen tecnología frente a los clientes y no explican, ¿vale? Es decir, como hemos comentado con Pilar al principio, pues proyectos que ahora se están llevando a cabo de cara a pues mejorar atención, digitalización de servicios para ciertos colectivos, digamos, de la población en España. En ese sentido, Nico, la percepción que puede haber en el mercado de Banca Marc y el perfil de cliente que tenéis, como digamos, sois banca privada, no sois banca retail, aunque tenéis también evidentemente productos de todo tipo, pero la historia de la entidad es con un enfoque muy de banca privada. Se podría entender en ocasiones desde fuera que vuestros clientes, entre comillas, entiéndeme la expresión, pueden ser más conservadores. Entonces, bajo esa percepción, ¿la puedes desmentir? ¿Nos puedes explicar un poco cuál ha sido la reacción de estos clientes? Sí, es decir, nuestros clientes son clientes, digamos, que con una inversión muy responsable y en el aspecto de la inversión y de el mantener su capital. Pero al nivel de conciencia tecnológica, disposición a nuevas tecnologías, son clientes muy dispuestos y muy proclives a esto. Además, a esto ayuda que tenemos a los gestores mejor valorados de toda la banca española y son una pieza fundamental dentro de la estrategia omnicanal. Tú te puedes comunicar desde cualquier canal, pero el gestor siempre es una pieza central y figura en todos los canales. Ellos muchas veces son los que guían, explican a nuestros clientes el cómo utilizarlo. Si tienen dudas, más allá de que, por supuesto, nosotros en las aplicaciones hay una explicación, hay unos vídeos, se les dice cómo será, se ayuda en todo momento, eso está ahí como factor de usabilidad. Pero los gestores tienen un papel fundamental en la ayuda y en la guía hacia nuestros clientes. Esto es un tema interesante, aunque no sea motivo quizás tanto de la conversación hoy, pues estamos trabajando con vosotros en otros proyectos o en diseñar un roadmap evolutivo de lo que podemos decir mundo de la voz a futuro. Entonces, claro,
La conversación un poco que también puedes encontrar en el mercado es inteligencia artificial, robotización, autoservicios, digitalización. Y en el caso de vuestra entidad es lo que tú comentas, es decir, evidentemente hay cosas que se tienen que digitalizar porque se tienen que digitalizar, va a haber procesos que se tienen que robotizar, por decirlo de una manera, pero vuestro, digamos, no me sale la palabra en castellano, me vais a tener que disculpar, vuestro claim es, evidentemente hay tecnología, la tecnología se puede usar para dar un mejor servicio, pero usted va a tener aquí su gestor al lado y siempre va a tener una persona. Entonces, esa combinación de tecnología, personas, soporte, es algo que desde ese punto de vista, digamos, compartimos y yo creo que por eso, digamos, existe ese roadmap común de colaboración con vosotros. Volviendo un poco al tema de la biometría, hablabas de biometría de voz. Hay distintos elementos, como hemos comentado. La decisión por vuestra parte de empezar con la voz fue debido a, por decirlo de una manera, si lo podías resumir. Bueno, debido a que es una solución que nos permite tanto ganar en usabilidad, facilidad y seguridad. Luego, creo que todos salimos beneficiados dentro de la estrategia omnicanal en el tener biometría vocal. Y además, somos conscientes que en esa estrategia omnicanal la voz es uno de los elementos que está presentes en casi todos los canales, ¿no? Yo diría que salvo el cada vez menos usado correo postal, lo tenemos usado en todos los canales, desde en la interacción física, y es nuestra manera natural de comunicarnos, es la voz. Luego, ahí nosotros también hemos hecho una apuesta desde hace unos años, lanzando el primer asistente de voz de la banca privada en España, también con esta validación de la que somos pioneros de firmas de operaciones en las entidades españolas, y también en el futuro esperamos poder comunicar nuevos avances tanto para el servicio a nuestros clientes, donde la voz estará muy presente, la biometría vocal estará muy presente y también estaremos de la mano de Nuance. Muy bien, perfecto, genial. Yo creo que a lo mejor, digamos, para terminar la conversación de hoy, aunque has introducido algunos aspectos desde el punto de vista de Bancamar como entidad, tenemos esta filosofía, el gestor, la tecnología, la innovación, la seguridad. Si tuvieras que hacer un resumen de por qué Bancamar como entidad se puede considerar como única o diferente respecto a otras entidades, de forma breve, ¿cómo lo podrías decir? Bueno, Bancamar es una entidad única en sí misma, yo creo, en todos los aspectos. Es una entidad 100% familiar, con casi un siglo de historia, no cotizada, y eso lo que te permite es una gestión muy responsable, sostenible, con una visión a largo plazo y además siempre apoyado en un crecimiento conjunto tanto de accionistas, empleados, clientes y toda la sociedad en su conjunto. Y el gestor para nosotros sigue siendo una pieza fundamental. Damos un servicio individualizado, personalizado y de calidad, donde todo el plan de transformación digital lo ponemos a servicio de nuestros clientes sin perder ese contacto y esa personalización que nosotros damos como entidad. Aparte de que las personas que ahora mismo nos estáis viendo conocierais mejor, digamos, cuál es ese valor diferencial en el mercado de Bancamar, la pregunta también era porque en muchas ocasiones se consideran que ciertas tecnologías solo pueden ser o para grandes compañías con cientos y cientos de miles de clientes. A lo mejor, oye, pues esto tiene sentido solo para el sector financiero, tiene sentido solo para el sector telco. Entonces quería que lo explicaras porque hay un tabú que queremos romper, y es que la tecnología biométrica no es para grandes o para pequeños, es para todos. Porque la seguridad no es para grandes o para pequeños, sino que afecta a todas las compañías, y sobre todo porque, aparte de un aspecto de experiencia, mejor servicio, no podemos obviar que hoy en día el fraude es cometido por los malos, y esos malos no es una persona con una capucha en su casa con un ordenador, sino que ya son grupos organizados como empresas, que lo que buscan es entidades, compañías de cualquier tamaño donde puede tener una brecha de seguridad y poder realizar ese fraude. Y actúan como compañías. Además, ese tipo, digamos, de colectivos de fraude sirven como una herramienta para hacer blanqueo de capitales, de terrorismo, de prostitución, de todo tipo. Entonces, ya no es una cuestión solo de seguridad por las entidades, sino también, digamos, de seguridad desde un punto de vista global, etcétera, etcétera. Yo creo que más o menos hemos cubierto los puntos de lo que queríamos hablar hoy. Agradecerte nuevamente, Nicolás, tu presencia, la disponibilidad. Esperamos en el futuro, además, tener la posibilidad de explicar
otros aspectos que ya hoy hemos introducido de ese roadmap que estamos trabajando con vosotros. Solo invitarte, si quieres hacer algún tipo de pregunta como invitado hacia nosotros, pues siéntete libre o está perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Con esto acabamos el episodio de hoy. Como hemos comentado al principio, en la primera parte del episodio, en la presentación de nuestra nueva propuesta de seguridad y biométrica, con un enfoque muy multicanal, con un enfoque de, digamos, dar solución no solo con biometría de voz, sino con otros elementos dentro de la categoría de soluciones inteligentes de identificación o autenticación. Habrá un nuevo episodio donde haremos una demostración y una explicación exhaustiva de lo que nosotros llamamos biometría de comportamiento, que es otro de esos elementos que hemos introducido y al cual os invitamos. Esperamos que también sea de vuestro interés y agradeceros la presencia, el haberos conectado, y esperamos que todo el contenido que hemos preparado con muchísimo cariño hoy os haya servido de utilidad para conocer mejor nuestras soluciones, conocer una experiencia real junto con otras que hemos ido anunciando en los últimos meses. Os esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.